Cada rincón de Cuba tiene su historia y hoy es momento de revivirla. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Me da mucha alegría compartirles esta nueva sección que de hecho es la primera que tenemos en el canal, la cual recibirá como nombre 50 Inside, con la que juntos redescubriremos cómo funcionaba todo en mi país antes de 1959. Visitaremos monumentos, barrios, lugares emblemáticos, además de contar toda una historia a partir de testimonios de personas que tuvieron la oportunidad de vivir en esa época. Y con la magia de la edición podrán disfrutar el antes y el después de lo visitado. Sin más preámbulos, yo soy Jonix y sean bienvenidos al primer episodio de 50 Inside. Dentro intro. Creo que la mejor forma para arrancar con este recorrido histórico de mi barrio va a ser en nada más y en nada menos que en mi casa, ya que todos sus alrededores tienen una historia que contar. El terreno en el cual está construido mi casa antes de los años 50 pertenecía o formaba parte de un almacén de una carpintería de un polaco que residía aquí en Cuba. Estas imágenes que están viendo ahora en pantalla es lo que actualmente queda de dicha carpintería. Sean todos bienvenidos al barrio que me vio nacer, que recibe como nombre Dolores y forma parte del municipio San Miguel del Padrón aquí en La Habana, Cuba. Haciendo un poco de historia, les cuento que aproximadamente en el año 1949 se comenzaron los proyectos que aprobaban la urbanización de las fincas La Rosita y Los Fernández, las cuales delimitaban el área que ocuparía el reparto, pero no es hasta la década de los 50 que son aprobados los planos para su construcción. En sus inicios se llamó Ampliación de la Avenida Dolores, pero adoptó posteriormente el nombre de Reparto Dolores. Ya en 1950 comenzaron a funcionar disímiles fábricas, como es el caso de la fábrica de fósforo. Se edificaron apartamentos para los funcionarios y se construyó una fábrica de galletas, perteneciente al inversionista Mariano López Blanco. Además, se construyó un garaje con desechos que fueron sobrantes de material de guerra, que es lo que posteriormente pasó a ser el reconocido Lavatín de Dolores. Ya para allá, para los años 2000, deja de funcionar este lugar completamente hasta tal punto que queda abandonado y actualmente se convirtió en una juguera ofertando diferentes productos a sus ciudadanos. Otro de los monumentos importantes que es necesario hablar en este video y por ende de su historia antes de 1950 es el Caballo Blanco de San Matías en mi municipio San Miguel del Padrón. El mismo es un punto de referencia de nuestra ciudad. Fue construido el 29 de marzo de 1948 en honor al caballo reluciente, propiedad del acaudalado médico Matías Cabrera, quien vivió en una finca de reparto San Matías. Estaba considerado el caballo más hermoso de la ciudad. Este monumento escultórico está situado en la esquina de la calzada de Güines y 86 en el reparto Dolores. Las leyendas populares llegan a nuestra época hablando de la inteligencia del Caballo Blanco, que se acercó en cierta ocasión a su dueño Matías mientras este hablaba con un vecino del lugar y goceando empujaba a este por la pierna, se alejaba y repetía la acción hasta que su dueño lo montó y fue llevado a un pozo de desuso donde una niña había caído y pudieron rescatarla y darle auxilio a tiempo para salvar su vida. Otra de las cosas importantes que es necesario resaltar en este video, ya que estoy hablando de mi barrio Dolores y por ende del municipio San Miguel del Padrón, es la carretera central que pasa por esta zona. Dicha carretera es la principal vía de transporte automotor de la isla. Fue construida entre 1927 y 1931 bajo el gobierno del presidente Gerardo Machado. Con una longitud total de 1.139 kilómetros, la carretera está dividida en dos ramas a partir de La Habana, una hacia oriente y otra hacia occidente. El kilómetro cero se encuentra en el Capitolio de La Habana. El poblado de San Miguel del Padrón, nombre utilizado después de 1976 para designar al municipio, surgió en 1660 alrededor del oratorio del Ingenio Miguel. En su territorio durante la República existieron importantes industrias. Ya en San Miguel no existen los cines Gardel ni Vanidades y el Continental cada día está más deteriorado. Y el Paco Paco no es más que un establecimiento estatal, habiendo perdido su anterior encanto de bar de barrio. Hablemos entonces también de una de las figuras reconocidas de esta zona, que fue el Indio Naborí. El mismo nació el 30 de septiembre de 1922 en Los Zapotes, en el seno de una familia campesina conservadora de las tradiciones
tradiciones y el folclore del origen español en los campos de Cuba. De ahí que el punto de partida de su vocación poética manifiesta precozmente no podía ser otro que la décima, folclorizada en el canto de nuestros labradores. Y como dato curioso, en la finca en la cual creció y se crió es lo que se conoce ahora en la actualidad como la Loma de los Zapotes. Y se le decía zapotes debido a que el papá del indio Nabori tenía toda una siembra de esta fruta que nosotros la conocemos como el mamey. Conozcamos ahora cómo se encontraba antes de 1959 este sitio de encuentros y desencuentros, de despedidas y citas amorosas. La Glorieta de la Virgen del Camino es una de las principales obras monumentales del municipio capitalino de San Miguel del Padrón, la cual fue construida por iniciativa del arquitecto José San Martín, ministro de Obras Públicas durante el gobierno del Dr. Ramón Grau San Martín. En 1948 ahí quedó develada una bella escultura de bronce de 2 metros de altura bajo la autoridad de la afamada escultora cubana Rita Longa, como símbolo de la madre bienhechora que marca el camino de los viajeros en su ir y venir. Al igual que otros lugares históricos y memorables en torno a la Virgen del Camino, se narran varias leyendas, una de las cuales precisamente guarda relación con la artista, pues según se cuenta, su inspiración nació a partir de una virgen de madera que sobrevivió a las llamas en una cafetería cercana. Varios caminos confluyen en esta rotonda, las calzadas de Luyanó, de Güines, de la propia San Miguel del Padrón, entre otros, en cuyo centro se alza la hermosa estatua. Si de un animal célebre en mi municipio de San Miguel del Padrón debemos hablar antes de 1959, es de nada más y nada menos que el chivo Perico, el célebre chivo de los guagüeros que mató a palos la policía. Él mismo fue muy reconocido en La Habana durante las décadas de 1930. De Perico se sabe todo, desde la fecha de su nacimiento, los detalles de su vida, hasta la hora exacta de su deceso y las causas del mismo. Era un chivo muy famoso después de todo. En más de una ocasión, el chivo fue detenido por la policía por alterar el orden público y le propinaron unas cuantas palizas. La última de ellas, cuando ya Machado había dejado el poder hace mucho tiempo, ocurrió el 13 de septiembre de 1944 frente al Palacio Presidencial. Perico estaba ya muy viejo y no aguantó la golpiza. Murió a consecuencia de sus heridas de bala. Los guagüeros de la Ruta 10, que lo consideraban como todo un símbolo, reunieron entonces 70 pesos y entregaron el cuerpo de Perico a un taxidermista para que lo embalsamara. Y de esta manera vamos a estar concluyendo el video por el día de hoy. Este episodio quise hacerlo principalmente un poco más visual para que de esta manera conocieran cómo se encontraba mi barrio y por ende el municipio de San Miguel del Padrón antes y después de los años 50. Además de que en toda la internet no existe un vasto conocimiento ni una vasta cantidad de imágenes para poder compartirles muchas más en este video. Por tanto y además todo lo que pudieron disfrutar en el mismo fue una investigación muy profunda. Así que si el video les fue interesante y les gustó, ya me apoyarían muchísimo regalándome un like, comentando sus impresiones ahí abajo, compartiendo el video con un amigo y suscribirse a esta genial familia de Dozers si aún no lo han hecho. Por el momento yo me despido de ustedes hasta la próxima semana con un nuevo video. Recuerda que yo soy Jonix y esto fue Dose, pura vida.